casa porque pues ya los años pesan y después de toda la crisis que pasé, no es muy fácil moverme de un lado para otro. Quedarme 10 horas dentro de un avión ya es muy difícil para mí. Pero sigo feliz, escribiendo mucho, produciendo mucho. Estoy escribiendo un devocional que no sé cuándo va a ser publicado, pero titula En Cristo. Estoy agarrando todos los versículos de la Biblia que tienen la expresión en Cristo, en Él, en Jesucristo, y estoy haciendo un devocional hablando de la vida práctica, de lo que significa Cristo en la vida. Y lo que me motiva es saber que tú estás ahí, escuchando, aprendiendo. Hay tanta gente que quiere aprender, y aprender es crecer. Y qué mejor fuente para aprender que la palabra de Dios. Entonces vamos a la lección número 10 para el 8 de marzo del año 2025. El título de la lección es Las reglas del conflicto. Ya vimos la semana pasada que hay un conflicto entre el bien y el mal. Dios es amor. Dios creó por su amor con libertad a Lucifer. Lucifer se rebeló, engañó a una tercera parte de los ángeles, vino a este mundo, se apoderó del mundo. Nosotros, en la persona de Adán y Eva, inocentemente caímos en sus engaños, le pasamos el título de propiedad y hoy el diablo de cierta manera se considera, ¿sabes?, dueño de este mundo e interviene y interfiere en los planes divinos. Por eso es que a veces, por más que Dios quiere ayudarte, intervenir en tu vida, no puede, porque el diablo se opone. Sí, pero Dios no es todopoderoso. Claro que es. Pero justamente eso es lo que vamos a ver en esta lección, que hay reglas que Dios mismo tiene que respetar en ese conflicto entre el bien y el mal. Vamos al primer subtítulo, un ángel demorado. Esto nos lleva a los tiempos de Daniel. Daniel había tenido una visión, pidió a Dios que le revelase la visión. Estaba hasta medio enfermo, preocupado. Señor, quiero entender. Daniel era un hombre sincero, así como tú. Tú quieres entender la palabra de Dios. Muchas veces te arrodillas y le dices, Señor, no entiendo esto, por favor explícame. Y Dios de alguna manera te responde. Agarra la Biblia, toma un verso, reflexiona, estudia, medita. Dios te va a ayudar a través de esa reflexión, de esa meditación, dándote respuestas que tú necesitabas encontrar en la palabra de Dios. Bueno, Daniel estaba preocupado, estaba orando. Y entonces mira lo que dice Daniel 10, 12 y 13. Entonces me dijo, ¿quién le dijo a Daniel? El ángel apareció, finalmente apareció, atrasado, pero apareció. Por eso el subtítulo de la lección es un ángel demorado. El ángel apareció. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme. Y quedé allí con los reyes de Persia. Interesantísimo aquí. Daniel oró. Antes que la oración terminase, la respuesta ya venía. El ángel venía con la respuesta, pero apareció, aquí dice, el príncipe del reino de Persia. Pero en realidad, si tú lees todo el contexto, te vas a dar cuenta que está hablando del diablo. Ese príncipe del reino de Persia era el diablo, que se interpuso en la respuesta de Dios a Daniel. Y lo mantuvo ahí durante 21 días. Hasta que apareció Miguel, uno de los principales príncipes. Y yo no voy a tomar tiempo para explicar que Miguel es el Señor Jesucristo. No es mi tema. Hay muchos que no creen, pero hay mucha base bíblica para afirmar que Miguel es el Señor Jesucristo. Él vino a ayudar. Y entonces
el ángel pudo liberarse después de 21 días que el diablo estaba interfiriendo. ¿Cuál es la lección espiritual para ti hoy? Muchas veces tú le pides a Dios y antes que tu oración termine, la respuesta viene. Pero tú crees que el diablo se queda tranquilo. El diablo aparece para interferir en los planes divinos, para que la respuesta divina no llegue a tu vida, o para que lo que Dios quiere para ti no suceda. El diablo hace lo que puede, lo que no puede, para interferir. Y eso es lo que hizo con Daniel. Y eso es lo que hace muchas veces contigo. ¿Y para qué? Para llevarte a pensar, no, ¿para qué vale la pena que yo ore? Si Dios nunca me responde. No es que nunca te responde. Es que el príncipe de Persia, el diablo, entre comillas, viene para interferir en los planes divinos. Pero ahora yo sé cuál es la pregunta que está en tu corazón. Pero, pastor, ¿y Dios no es Dios? ¿Va a permitir que el diablo interfiera en sus planes? Entonces, ¿para qué Dios es todopoderoso? Pues vamos a seguir viendo el asunto más adelante. Pero en la segunda parte de este estudio, el autor de la lección nos muestra la figura del diablo como el dragón del Apocalipsis. Y entonces aquí en esta parte vemos que el diablo no es más poderoso que Dios. Y cuando interfiere en los planes divinos no es porque sea más poderoso que Dios. Pero de todas maneras el diablo tiene autoridad en esta tierra. Una autoridad limitada, pero tiene. Pero por más poder que tenga esta tierra, él no es más poderoso que Dios. Dios es Dios soberano y eterno. Vamos a leer lo que dice Apocalipsis 12, 1 al 4. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Esta mujer es la iglesia de Dios, es la iglesia de Dios. Y estando encinta, ¿cuándo la iglesia estuvo encinta? Cuando el Señor Jesucristo vino a este mundo como el Redentor del mundo. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Ese dragón es el diablo. Y en su cabeza 7 diademas. No voy a explicar estos detalles de las diademas, de los cuernos y todo, porque ese no es el tema, sino que aparece el diablo, simbolizado por el dragón. Y su cola, ¿por qué digo que este es el diablo? Porque el texto dice, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Aquí pues está el diablo, Lucifer, que en el cielo engañó a la tercera parte de los ángeles y los arrastró a la tierra consigo. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. ¿Y te acuerdas? Cuando Jesús nació, el diablo entró al corazón de Herodes. Herodes firmó el decreto de muerte y los soldados salieron a matar al Señor Jesús. ¿Quién estaba por detrás de todos? El diablo, el dragón. Entonces aquí se está describiendo la fuerza del dragón. Y si tú sigues leyendo todo Apocalipsis 13, vas a ver que ese dragón tiene poder para darle ese poder a otras naciones, especialmente a una nación que va a ser un instrumento diabólico finalmente para perseguir al pueblo de Dios. Vemos también que este poder, este dragón, es adorado por todo el mundo y le da poder también a la bestia. Y toda la gente sigue a la bestia y adora a la bestia. En fin, nuestro tema no es Apocalipsis. Nuestro tema es el hecho de que el diablo existe y tiene poder, es soberano en este mundo. Vuelvo a repetir lo que dije en la lección de la semana pasada. No tiene poder porque él sea el creador. Tiene poder porque nosotros, en la persona de Adán y Eva, le pasamos el título de propiedad para él. Pero este conflicto tiene reglas. Y esas reglas están mejor establecidas, yo creo, en el libro de Job. Job fue atormentado por el diablo. Esto nos lleva a la tercera parte, que es el caso de Job. Existen reglas en ese conflicto universal. Reglas que el diablo tiene que respetar y que Dios por amor respeta. Leo Job 1, 6 al 8. Dice, un día
vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo a Satanás Jehová: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Mira, de este texto vamos a considerar algunos puntos que nos van a ayudar a entender que en el conflicto entre el bien y el mal hay reglas establecidas. En primer lugar, esta escena del texto no muestra un diálogo entre el diablo y Cristo y Dios. No. Es un concilio donde seres no caídos, seres creados de otros planetas están ahí presentes. Inclusive también ángeles. Y el diablo está ahí. No es solamente Dios y el diablo, ¿no? Que Dios le está dando autoridad al diablo para ver aquí haz tu reclamo. No. Dios es un Dios de amor. Y escucha a todos sus hijos, a los buenos y a los malos. Escucha a los hijos buenos. Pero si solo escuchase a los hijos buenos, sería injusto con el malo. Porque el malo, Lucifer ya había acusado a Dios. Dios es arbitrario, es injusto, es cruel. Ahora, no lo deja hablar, peor todavía. Ahora tenía más argumento. Y todos los seres creados estaban participando del concilio. Y entonces veían el conflicto. Y tal vez se podrían preguntar, realmente Lucifer acusa a Dios de que Dios es arbitrario, que no lo deja hablar, y realmente no lo deja hablar. Entonces, pues el diablo tenía derecho de emitir su opinión. Entonces el texto dice que llegó, el diablo estaba ahí y Dios le dijo: ¿de dónde vienes? Y él dijo: de andar por la tierra. ¿Qué hace andando por la tierra? ¿Qué hace? Arruinando la vida de los seres humanos, trayendo tristeza, destrucción a los seres humanos. Y entonces el segundo asunto que tenemos que entender de este texto es que hay un punto donde se disputa el bien y el mal, donde el conflicto del bien y el mal está concentrado, un punto, y ese punto es el corazón del ser humano. Por eso Dios le dice al enemigo: ¿has visto a mi hijo Job? ¿Has visto a mi hijo Job? En medio de la podredumbre de este mundo, es un hombre justo, recto, un hombre correcto, anda en mis caminos. Tú no dices que nadie puede andar en mis caminos. ¿Viste a mi hijo Job cómo anda en mis caminos? Y el diablo no se queda callado. El diablo inmediatamente retruca, pero retruca con una acusación falsa. Pues le dice: ¿tú crees que Job te sirve de balde? Pero tú le das dinero, le das hacienda, le das hijos, le das familia, le das todo. Así cualquiera te sirve. Ahora quítale todo eso y vas a ver si él no te maldice. Ese es el diablo. El diablo desafía y desafía falsamente. ¿Quién era el diablo para entrar en el corazón de Job y leer las intenciones de Job? Dios, que leía las intenciones, sabía que Job lo servía por amor, pero el diablo, que solo acusa, le dice a Dios: no te sirve por amor, te sirve por interés, porque le das todo. Ese es el diablo. Y ahora el pobre Job es tocado por el dolor. ¿Por qué? Porque el diablo tiene autoridad en esta tierra. Vamos a la tercera sugerencia que sale del texto. Mientras que Dios declara que Job es irreprochable, es perfecto, recto, respetuoso de sus caminos, Satanás afirma que Job solo le sirve por interés. En cuarto lugar, Dios concede a Satanás un cierto poder. Le dice: está bien, tú quieres quitarle. Ahora, mira, aquí hay una cosa interesante. El diablo le dice a Dios: él te sirve por interés, quítale todo lo que tiene. Dios no quita nada, querido. Dios no quita. Si tú lees la historia, no vas a ver que Dios le quitó a Job alguna cosa. Si Dios te quita algo,
es lo que te hace sufrir, lo que te hace caer en el pecado, las tendencias, puedes clamar a Dios que Dios te lo quita. Si tú le das permiso, Dios te lo quita. Pero Dios no quita lo que te hace feliz. Pero el diablo va y le quita. Ahora, Dios le da una cierta autoridad. Ahí están las reglas del juego. Tú tienes el título de propiedad de este mundo, le dice implícitamente al diablo. Muy bien, ve y toca, quítale lo que tiene. Pero no toques su vida, hay una regla establecida. Tu poder está limitado. Pero así como tú no puedes tocar tu vida, yo por amor voy a respetar la autoridad momentánea y circunstancial que tienes en esta tierra, porque hiciste caer a Adán y Eva. Va, toca, quítale lo que quieras a Job, para que tú veas que él no me sirve por interés, él me sirve por amor. Te doy libertad, va, quítale. Y ahí viene el diablo, pues si le quita el dinero, le quita la hacienda, le quita los hijos, le quita la salud, lo deja con una sarna de la cabeza hasta los pies. Pero en todo momento, Job alaba el nombre de Dios. Jehová me dio, entonces Jehová es dueño de todo lo que tengo. El pobre Job no entiende. Jehová me dio, Jehová me quitó. No, Dios no le quitó nada. Fue el diablo que le quitó. Dios le dio la autorización al diablo. ¿Y por qué? Porque el diablo, pues de cierta manera, como digo, es dueño de este mundo. Él es el gobernante. Esto nos lleva a la cuarta parte. Él es el gobernante temporario de este mundo. Mira lo que dice Juan 12, 31 y 32. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. El propio Señor Jesucristo le llama al diablo el príncipe de este mundo. Ahí están establecidas las reglas del juego. El diablo tiene poder y es bueno respetar su poder. No entres en su territorio. No te alejes del territorio divino del amor. No entres al territorio de la muerte, territorio del enemigo, del diablo, del príncipe de este mundo. No lo hagas. Por amor a ti mismo, por amor a tu familia, por amor a Dios, no te atrevas a jugar con el enemigo. Pero Jesús dice, y si yo fuere levantado, a todos atraeré. ¿Atraeré con qué? Con mi amor. Mientras el diablo usa la violencia, la injusticia, el dolor, el sufrimiento para hacerte maldecir a Dios, Jesús se levanta en la cruz del Calvario para atraerte con su amor. ¡Qué cosa maravillosa! Segunda de Corintios 4:4, ahí Pablo dice lo siguiente, en los cuales el Dios de este siglo, está hablando de la gente incrédula, de los rebeldes que no quieren saber nada de Dios, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El diablo tiene poder. El diablo ciega el entendimiento de los hombres para que no les resplandezca la luz del evangelio. El diablo tiene poder. No juegues con el poder del diablo. Escóndete bajo el poder divino. Y esto nos lleva ya a la última parte. Límites y reglas. Dios concede un poder limitado a Satanás en esta tierra. Pero al mismo tiempo, Dios se limita a sí mismo por respeto a la libertad y porque Él es amor y su amor es libertad. Mira lo que dice Romanos 8:18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. El Señor Jesucristo no dice que en esta tierra no vamos a tener aflicciones. Aflicciones del tiempo presente, de nuestros días, mientras peregrinemos en esta vida, son una realidad de la vida. Aunque tengas a Cristo en tu corazón, el diablo va a venir y te va a atormentar, te va a hacer perderle el empleo, te va a hacer cualquier cosa. ¿Para qué? Para que pierdas la fe en Jesús.
para que creas que Dios te ha abandonado. Pero lo que el diablo quiere es que tú te vuelvas contra Dios, como a Job, que maldigas el nombre de Dios. Pero Dios te ha prometido que esto va a durar un tiempo. Por eso David en el Salmo 23 dice, aunque pase por el valle de la sombra y de la muerte. No dice, evitaré el valle de la sombra y de la muerte. No dice, aunque pase por el valle de la sombra y la muerte. Mientras estés en este mundo, vas a pasar muchas veces por el valle de la sombra y la muerte. Pero finalmente llegarás a las aguas mansas y a los pastos verdes. Dios está contigo, querido. Cierra los ojos, clama a Dios. Si tienes que llorar, llora. Si tienes que derramar tu alma a los pies de Jesucristo, hazlo. Si tienes que decirle, Señor, no entiendo lo que me está pasando. Te amo, te he entregado mi vida, vivo para ti, pero ¿por qué el enemigo me atormenta? Clama, reclama de Dios. Él está a tu lado. Esta tribulación presente es pasajera. Tiempos. Ahora, lo importante no es conocer la teoría de las señales de Cristo, del cumplimiento de las profecías. Eso vale la pena, es importante saber, pero no es lo más importante. Lo más importante es vivir cada día una vida de comunión con Cristo, de tal manera que cuando llegue el día no seamos encontrados así sorpresivamente, desapercibidos, despreparados. El propósito de la lección de esta semana es mostrar algunas historias bíblicas, como por ejemplo la del diluvio, la destrucción de Sodoma y Gomorra, y ver cómo en esas historias bíblicas hay algunas indicaciones que tienen que ver con los eventos de la vuelta de Cristo a esta tierra. Vamos a la primera parte bajo el subtítulo de La ira del Cordero. Aquí vamos a ver en qué consiste la ira divina, porque evidentemente los escritores bíblicos, especialmente los del Antiguo Testamento, se referían a la venida de Cristo como el día del Señor, el día de Jehová, el día de la ira divina. Solo que a los que creemos en el Evangelio maravilloso de Jesús, en la gracia, en la misericordia del Señor, a veces no nos gusta hablar de la ira divina, muchos menos pensar siquiera en la ira divina. Sin embargo, vamos a ver que la ira divina es parte del amor divino, porque ira divina no es la ira humana, colérica, pecaminosa del ser humano. El problema es que nosotros solo podemos pensar en la ira divina comparándolo con la ira que nosotros sentimos. Pero la ira que nosotros sentimos es una ira pecaminosa.
aguantamos, aguantamos, aguantamos y llega el momento en que nos descontrolamos y y eso para nosotros es ira. Entonces, cuando pensamos en la ira divina, transferimos para la ira divina nuestro sentimiento humano de ira, lo que no es verdad. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 6, versículos 16 y 17. Esta es una descripción del día de la venida de Cristo. Y mira cómo Juan describe esta escena. Y decían a los montes y a las peñas. ¿Quiénes decían? Los seres humanos que no estaban preparados para encontrarse con Jesucristo. Porque los que están preparados, cuando Cristo venga, ellos levantarán las manos al cielo y dirán, he aquí nuestro amado Señor a quien hemos esperado, ahora Él nos salvará. Pues nosotros no esperamos la vuelta de Cristo, el advenimiento de Cristo. Estamos cansados de vivir en este mundo, peregrinando, sufriendo, perdiendo a nuestros amados, pasando por dificultades. El punto final para todo eso es la venida de Cristo. Pero mucha gente escucha, está preparada, escucha el mensaje, conoce el Evangelio, conoce las advertencias divinas, pero no se prepara. Entonces, cuando Cristo venga, mira lo que sucede. Y decían, esa gente que no está preparada, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Es interesante, queridos, que aunque la venida de Cristo va a ser un evento sorpresivo, porque Él no ha dado ni el día ni la hora. Mira, por favor, no trates de descubrir el día y la hora de la venida de Cristo. En la Biblia no, porque el propio Señor Jesucristo dijo que de eso nadie sabe. Y por favor, no creas en personas que están marcando fechas para la vuelta de Cristo. Eso no tiene base bíblica ninguna. Entonces la venida de Cristo será sorpresiva, pero aunque será sorpresiva, esta gente, mira lo que dice, porque ha llegado el gran día de su ira. ¿Y quién podrá estar firme? Quiere decir, esta gente ha escuchado hablar de la ira del Señor. ¿Qué es la ira divina? Es la respuesta de Dios al pecado. Es la actitud de Dios al pecado. Dios ama al pecador. Así que si eres un pobre ser humano, como yo, como cualquier ser humano, que necesita de perdón porque falla, porque cae, no te desesperes, porque Dios es un Dios de misericordia y de perdón. Dios ama al pecador, pero no acepta el pecado. Y esto tiene que estar bien claro en nuestra mente. Cuando la ira divina caiga sobre este mundo, presta bien atención a lo que voy a decir porque no quiero que me interpretes mal. Cuando la ira de Dios caiga sobre este mundo, no cae sobre los seres humanos, cae sobre el pecado. Del pecado no va a quedar ni raíz ni rama. La ira divina cae para destruir el pecado. Pero las personas que no han querido soltar el pecado, que no han querido abandonar el pecado, serán destruidas junto con el pecado. ¿Por qué? Porque no quisieron abandonar el pecado. Por eso, la invitación bíblica es, hoy es el día de buena nueva. Hoy es el día de salvación. Porque llegará un momento en que, pues, el Señor Jesús tiene que ponerle un punto final a la historia del pecado. Y ese punto final es su segunda venida. Y en su segunda venida la ira del Cordero será derramada sobre el pecado para que no quede ni raíz ni rama. Y ese día, ay de aquel que no haya soltado el pecado. Ay de aquel que no haya aceptado la invitación divina, pues será destruida junto con el pecado. Esa persona será destruida junto con el pecado. Para complementar esta idea, leo Mateo 24, 36 y 37, que dice así. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos,
sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Y qué es lo que caracteriza más a los días de Noé? No es la multiplicación de pecados, no es la variedad de pecados. Es verdad que los hombres del tiempo de Noé, pues cada día inventaban nuevos pecados, nuevas perversiones, y a eso le llamaban, pues, no, es mi elección, es mi preferencia, y lo que sea. Pero lo que caracteriza a los días de Noé no es eso, porque eso lo vemos hoy día también. Aquí cuando dice que la venida del Hijo de Dios será como en los días de Noé, está hablando más es del elemento sorpresivo. El día que el diluvio llegó, las personas vivían como si fuese un día normal. Se despertaron, fueron al trabajo, a la escuela, continuaban practicando sus pecados, felices la vida. ¿Por qué? Porque no pensaban que nada extraordinario iba a suceder. Sin embargo, apareció el diluvio y la humanidad desapareció. Así como en los días de Noé será la venida de Cristo. Las personas no hacen caso, no prestan atención, ¿qué les interesa la Biblia? ¿Qué les interesa nada? Y de repente, cuanto menos imaginan, Jesús ya va a estar regresando. El día y la hora nadie sabe, pero Jesús va a volver. Y por eso vale la pena vivir preparado. Por eso es que vale la pena estar preparado independientemente de fecha. Tú no necesitas saber la fecha para que te prepares. Tienes que estar preparado en todo momento. Bueno, vamos a la segunda parte del estudio bajo el título La evangelización en el día de Noé, en el tiempo de Noé. Y aquí leo Hebreos 11:7, que dice lo siguiente. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, ¿qué es lo que no se veía? La lluvia. Con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Mira, querido, el mensaje de Noé, porque Noé predicó el evangelio de salvación a las personas en su tiempo. Aunque la venida de Cristo será sorpresiva, no es inadvertida, porque Él advirtió, por ejemplo, hoy día para la venida de Cristo, Él nos dio sus señales, guerras, rumores de guerras, marginalidad, el desrespeto del hombre con Dios, todo son señales de que Jesús está volviendo. Pero el día exacto, eso no, eso es sorpresivo. ¿Por qué? Para que nadie vaya a prepararse solo porque está llegando el día, ¿no? Para que las personas vivan permanentemente preparadas. Bueno, en el tiempo de Noé era igual. Antes de mandar el diluvio, Dios mandó a Noé. ¿Para qué? Para predicar el evangelio. El evangelio no es buena noticia. Entonces, la noticia de que venía el diluvio para acabar con el mundo, ¿cómo iba a ser buena noticia? ¿Cómo iba a ser evangelio? Ah, querido, pero que el mensaje de Noé no era todos serán destruidos con el diluvio. No, el mensaje de Noé era hay salvación para los que creen en Dios. Hay salvación. Era evangelio lo que Noé predicaba. ¿Por qué? Predicaba la buena noticia de que hay salvación. El diluvio iba a caer, pero solo iba a destruir al rebelde, al contumaz, al terco, al que no hacía caso de las advertencias divinas. Pero era buena noticia para las personas que quisieran oír que había oportunidad de salvación. ¿Dónde? En el arca. Y tú sabes que muchas personas colaboraron financieramente para la edificación del arca. Muchos trabajaron con sus manos para la edificación del arca. El problema es que pasaron 10 años y nada pasó. 20, 30, 50, 100 años. Y entonces mucha gente llegó a la conclusión de que Noé estaba loco, porque su mensaje era medio extraño. Él decía, va a llover, pero hasta ese día nunca había caído una gota de agua del cielo. ¿Cómo se regaba la tierra? Con un vapor que salía de la tierra,
para regar el suelo, pero nunca había caído una gota del agua. Por lo tanto, que Noé dijera que va a caer agua del cielo, pues nadie creía. Sin embargo, querido, el agua cayó, el día llegó y la gente fue destruida. Hoy día también, cuando nosotros predicamos el Evangelio y decimos que Cristo va a volver, mucha gente se ríe. Pedro dice que en nuestros días aparecerán burladores diciendo, ¿dónde está el día de su venida? ¿Por qué? Porque hace tanto tiempo predicamos, Cristo va a volver, y parece que no va a volver. ¿Ah? Sin embargo, el día y la hora de la venida de Cristo llegará. Tú no lo sabes, nadie lo sabe, pero va a llegar y Cristo va a volver. Y ese día mucha gente, pues, los que le esperaron van a levantar las manos y recibirlo con alegría, pero los rebeldes correrán a las montañas diciendo, caed sobre nosotros porque viene la ira del Cordero. ¿Por qué la ira del Cordero? No, no es ira para el ser humano, es ira para el pecado, es destrucción del pecado. Pero vuelvo a repetir, el ser humano que no aceptó la invitación divina será destruida con el pecado. Vamos a la tercera parte. El tiempo se nos está yendo rápido. La historia de Sodoma y Gomorra. ¿Sabes lo que impresiona de la historia de Sodoma y Gomorra? Tampoco son sus pecados. Es el adormecimiento espiritual, es la rebeldía, es la terquedad para no oír las advertencias divinas. Leo Judas 7. Solo el libro de Judas solo tiene un capítulo. Leo el versículo 7, dice así. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestos por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Por algún motivo aquí el texto bíblico destaca los pecados contra la naturaleza. ¿Qué son vicios contra la naturaleza? Ir contra aquello que Dios estableció. Dios dijo que un hombre se case con una mujer, no que un hombre se case con un hombre, no que una mujer se case con una mujer. Ahora, pero yo soy libre de hacer lo que quiero. Sí, querido, los seres humanos somos libres. El amor de Dios involucra su libertad. Somos libres para hacer lo que querramos, pero eso no quiere decir que estamos en lo correcto, porque al hacer lo que el ser humano inventa y cree hacer, va contra las leyes de la naturaleza. Ah, pero es natural. No, no es natural, querido. Natural es tomar agua por la boca, eso es natural. Pero tomar agua por el oído, eso no es natural. Pero si yo quiero, me coloco un embudo y me echo agua por el oído. Pero no es natural. Yo soy libre, pero no es natural. Lo natural es tomar agua por la boca. Entonces, Dios, no necesito comentar más de esto. Dios ha establecido leyes naturales que necesitamos respetarlas. Pero en los tiempos de Sodoma y Gomorra, pues la gente no prestó atención a las advertencias divinas y llegó el momento en que el fuego cayó del cielo. Ahora, es interesante que tú crees que Dios es un Dios tirano, abusivo, arbitrario, que se deleita en la destrucción del pecador. No. ¿Qué dice el Antiguo Testamento? No quiero la muerte del impío. No quiero. ¿Quién es impío? El contumaz, el rebelde, el malo. Y Dios dice, no quiero la muerte del impío. Yo quiero que se arrepienta y vuelva. Pero pues la advertencia divina a veces no vale, porque el ser humano no escucha. Y entonces cuando llegue el día, pues el día llega. Leo Génesis 18:25. Mira lo que dice el texto. Lejos de ti el hacer tal. Está aquí en este texto, Abraham le está hablando a Dios con relación al fuego que caería para consumir Sodoma y Gomorra. Y le dice, lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Interesante, de cierta manera, el atrevimiento de Abraham de decirle a Dios, Señor, tú no puedes hacer esto. Tú no puedes destruir al justo y al injusto al mismo tiempo.
va a caer fuego del cielo, pero el injusto y el justo no pueden morir. Vuelvo a repetir, el fuego del cielo cayó sobre Sodoma y Gomorra, pero Dios a través de Abraham ya les había dado la advertencia que salgan de la ciudad, porque el fuego caería. Abraham salió, con su familia salieron, pero la mayoría no salió. Cuando el fuego cayó, no cayó sobre las personas, cayó sobre la ciudad y las personas murieron. ¿Por qué? Por rebeldes, contumaces, porque no prestaron oídos a la advertencia divina. Pero quien oyó la advertencia salió y se salvó. Es que Dios es un Dios justo, es un juez justo, no comete injusticias. Por eso hoy llama. ¿Y por qué todavía no ha venido Jesús? Pedro responde esa pregunta. Dice que el Señor no retarda su venida, como algunos la consideran por tardanza, sino que es paciente, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos se arrepientan. Hoy, a Noé, en los tiempos de Noé, Dios envió a Noé para proclamar el Evangelio. En los tiempos de Abraham, Dios envió a Abraham para proclamar el Evangelio. Y en nuestros días, pues hay un remanente que predica el Evangelio. Salid de ella, pueblo mío. Sal, ven, deja tus pecados, arrepiéntete de tu vida pasada, ven a Jesús. Pero si el ser humano no obedece, no le hace caso, pues un día será destruido junto con el pecado. Llegamos a la parte final. El juicio previo al advenimiento. Pues para que no sea destruido el justo con el injusto, habrá un juicio antes de que Jesús venga. A ese juicio le llamamos juicio investigador o juicio preadvenimiento. Porque hoy día, por ejemplo, antes de condenar a alguien, ¿qué pasa? Hay un proceso judicial. Ahí el fiscal presenta las acusaciones, el abogado defensor presenta sus argumentos, ahí se presentan las pruebas, en fin, se ventila el caso y finalmente se da la condena. Cuando Cristo venga a esta tierra, viene para dar la recompensa, la vida eterna a los justos y la destrucción a los que no aceptaron la invitación, a los injustos. Pero antes tiene que haber habido un juicio. Y por eso en nuestros días hay un juicio invisible que nadie ve, pero que Daniel describe. Mira, voy a leer Daniel 7, 9 y 10. Mira lo que dice. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Ese es Dios. Su trono llama de fuego, las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos.
Vamos al estudio de la lección número 11 para el 14 de junio del año 2025. El título de esta lección es Ruth y Esther. Y el propósito de la lección es mostrar que en las historias de Ruth y de Esther, dos mujeres de la Biblia extraordinarias, hay vislumbres de lo que va a suceder en los tiempos finales antes de la vuelta de Cristo. Entonces vamos a la primera parte del estudio bajo el subtítulo de Hambre en la casa del pan. Belén, la ciudad donde vivía Noemí, su esposo y sus hijos. Belén quiere decir en hebreo la casa del pan. Y sin embargo, a esa casa del pan un día llegó la hambruna. ¿Por qué? Porque el hecho de que estamos en Belén no quiere decir que muchas veces no puede haber hambre. ¿Qué? El hecho de que estás en la iglesia de Dios no quiere decir que muchas veces no va a haber necesidad. ¿Por qué? Porque tú perteneces a la iglesia de Dios, pero ese hecho no te salva. Ese hecho no es suficiente. Tú tienes que vivir una vida de comunión permanente, no solamente con la iglesia, sino con el Señor de la iglesia, con la piedra fundamental de la iglesia que es Cristo, con la base de esta iglesia que es Cristo. No apenas con la iglesia. El problema en los tiempos de Israel era que la confianza estaba depositada en Belén, muchas veces en el templo, muchas veces en el santuario, pero a veces perdían su conexión con Dios, se desviaban y entonces las consecuencias del pecado aparecían. El castigo, el escritor bíblico le llama castigo divino, pero como perdían la conexión de Dios, pues a veces no llovía. Había sequía, en consecuencia hambruna. Y en la casa del pan, que era Belén, hubo una hambruna. Leo el texto bíblico, Ruth capítulo 1, versículo 1 y 2. Mira lo que dice. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. Y un varón de Belén de Judá, la casa del pan, ¿no? Y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab. Él y su mujer, que era Noemí, y sus dos hijos. El nombre de aquel varón era Elimelech, el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Quelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Fueron circunstancialmente para Moab, circunstancialmente porque había hambre en Belén. Pero no deberían haber ido para quedarse. Sin embargo, se quedaron, porque así somos los seres humanos. Estamos pasando por este mundo de dolor, de tristeza, circunstancialmente, porque un día Adán y Eva fallaron, se desligaron de Dios, se apartaron de Dios, desobedecieron. Ahora, circunstancialmente estamos caminando por el desierto de esta vida, pero recuérdate, circunstancialmente no es para quedarnos aquí. Elimelech, Noemí, sus hijos fueron a Moab, al desierto, circunstancialmente, no para quedarse, pero ellos se quedaron. Y hoy muchas veces nosotros tenemos la tendencia de creer que aquí esta tierra es nuestro hogar. Entonces trabajamos para vivir aquí, construimos cosas aquí, echamos raíces aquí, como si el Señor Jesucristo no fuese a volver un día. Pero Él vendrá. Y hay de aquel que esté arraigado a esta tierra. Yo trabajé entre los nativos de la ceja de la selva allá en mi país. Ya lo dije muchas veces.
Y a veces yo les enseñaba a los hermanos que la venida de Cristo iba a ser sorpresiva y que estábamos en esta vida circunstancialmente. Y yo tenía una ilustración muy bonita porque la yuca, la mandioca, es parte del cultivo de los nativos allá. Y tú sabes que la yuca es una raíz, pero hay un momento cuando hay que arrancar la raíz, la yuca, hay que cosecharla. Porque si tú dejas que la raíz crezca, llega un momento en que tú con la mano ya no la puedes sacar. Entonces nosotros tenemos que recordar que somos así como la mandioca. No podemos echar raíces en este mundo para que cuando llegue el día de la gran cosecha, pues los ángeles nos arranquen fácilmente. No, pero muchas veces creemos que este mundo es nuestra tierra, nuestro hogar. No. Estamos aquí circunstancialmente, recuérdate eso. Vamos a la segunda parte del estudio. El título es Ruth y Boaz. Gracia no es merecimiento, es gracia. No te voy a contar toda la historia que tú conoces muy bien. Allá en Moab murió Elimelech. Murió también Malón y Quelión, los hijos, pero ellos dos se habían casado con mujeres moabitas. Y quedó viuda Noemí con sus dos nueras. Y Noemí dijo, ha llegado el momento de regresar. Es interesante. Mientras su esposo y sus hijos estaban vivos, ella nunca pensó en volver a Belén, a su verdadera casa. Pero cuando llegó la tragedia, ahí se acordaron que Moab no era su tierra. Se acordó que era hora de volver a casa. A veces nosotros también nos olvidamos que esta tierra no es nuestra tierra. Y cuando vienen tragedias y golpes de la vida, ahí nos acordamos que nuestro verdadero hogar está en el cielo. Bueno, llegó el momento en que Noemí decidió volver. Y sus nueras fueron con ella, pero en la mitad del camino, una de ellas regresó para su tierra, pero Ruth decidió acompañar a su suegra. Le dijo, tu tierra será mi tierra, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Y fue. Ahora, Ruth era de Moab, moabita. ¿Quién fue Moab? Para que tú entiendas. Moab fue un fruto del incesto de las hijas de Lot con Lot. Hicieron emborrachar al padre, estuvieron con el padre y uno de los hijos se llamó Moab. O sea, aparentemente Moab, y creció en el desierto, pues sin Dios, no prestó atención a Dios, hizo lo que quiso. Entonces la tierra de Moab era una tierra que no reconocía a Dios como su verdadero Dios. Moabita es el ejemplo de seres humanos que un día conocen el Evangelio, conocen al verdadero Dios y deciden seguirlo. Ya no siguen a hombres, ya no siguen ideas, ya no siguen filosofías, siguen a una persona, a la persona maravillosa de Cristo. Ahora leo el texto. Aquí, bueno, voy a terminar de contar para entender este mensaje. Cuando llegaron a Belén, pues no tenían nada. Y entonces eran pobres, dos viudas, Noemí y Ruth. Entonces, ¿qué pasa? Ruth decidió ir a cegar a las tierras de un hombre llamado Boaz. Y ahora vengo al texto bíblico para que entiendas ya la historia. Ruth capítulo 2 versículos 8 al 10 dice así. Entonces Boaz dijo a Ruth, oye hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que sieguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera?
porque he hallado gracia delante de ti, vos, si yo soy extranjera. Vos aquí es un símbolo del Señor Jesucristo. ¿Por qué hemos hallado gracia ante los ojos de Jesús? Si éramos extranjeros y advenedizos, pecadores, si nacimos en pecado y vivimos toda nuestra vida en pecado, ¿por qué de repente nos encontramos con Jesús y Él nos acepta como si nunca hubiéramos sido extranjeros, como si nunca hubiéramos sido pecadores? Y Él nos ofrece su gracia maravillosa. ¿Por qué? Nunca lo vamos a entender, porque gracia es gracia. Es un misterio, porque los seres humanos no sabemos dar gracia. Nosotros los seres humanos pensamos que todo en la vida vale por merecimiento. ¿Por qué recibo mi sueldo? Porque he trabajado. ¿Por qué me dan la medalla de oro? Porque he estudiado. ¿Por qué entro al examen? Porque he revisado bien la materia. Pero en el reino de Dios las cosas funcionan con gracia, no pagas. Si la salvación fuera por merecimiento, nadie se salvaría, porque todos somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. Gracias a Dios que la salvación es por gracia, no pagas, es gratis. Recibes solo por la misericordia del Señor Jesús. En la tercera parte veremos a vos como redentor. Pero primero leo el texto de Ruth 3, 12 y 13. Dice así: y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, estas son palabras de vos, con todo eso hay pariente más cercano que yo. Pasa aquí la noche, y cuando sea de día, si él, el pariente más cercano, te redimiere, bien, redímate. Mas si él no te quisiere redimir, yo te redimiré. Vive Jehová. Descansa pues hasta la mañana. ¿Qué quiere decir este texto? Es que en aquellos tiempos habían costumbres diferentes de nuestros días que tal vez hoy día no podemos entender. En primer lugar, una viuda parecía una mujer sin esperanza, a no ser que un pariente del esposo decidiese redimirla, o sea, casarse con ella. Y entonces Noemí le dijo a Ruth: mira, vos te puedes redimir, porque vos es pariente de Elimelech, que fue mi esposo. Entonces, ya que tú estás viuda, él se podría casar contigo. Y entonces volveríamos a ser una familia. Tú volverías a tener la dignidad de una esposa y no a sufrir el desprecio de una viuda, porque en aquellos tiempos infelizmente era así. Pero vos le dijo a Ruth: mira, yo estoy listo a redimirte, pero hay alguien que puede reclamar que tú le perteneces, porque hay un pariente más cercano. Si él no te redimiere, yo te redimo. Ahora, ¿quién es? Si Jesús está simbolizado por vos, si Jesús es nuestro hermano mayor que quiere redimirnos, ¿quién es ese pariente cercano que podría reclamar? ¿Sabes quién es? El diablo. Porque el diablo se considera dueño de nosotros. El diablo se considera dueño de este mundo. Recuérdate que cuando Moisés murió, y en el libro de Judas encontramos eso, el diablo, cuando Jesús quiso reclamar el cuerpo de Moisés, el diablo apareció y comenzó a haber una lucha. Porque el diablo cree que porque hemos pecado le pertenecemos. El diablo cree que porque hemos caído somos de él. El diablo se cree con derecho a nosotros. Pero Jesús, simbolizado por vos en esta historia, dice: mira, yo estoy listo a redimirte. Entonces, querido, tenemos que tener la confianza necesaria que Jesús nos ama, que Él es maravilloso, que tú eres la cosa más linda que Jesús tiene en esta vida. Así con tus defectos, con tus errores, con tus traumas, a veces con tu carácter todo torcido. Eres precioso a los ojos de Dios. ¿Sabes por qué? Porque Él no te ve como lo que eres, Él te ve como lo que un día vas a llegar a ser transformado por su amor. Llegamos ahora a la
penúltima parte. Ya dejamos de hablar de Ruth, ahora vamos a hablar de Esther. En primer lugar tenemos que hablar de Amán y de Satán. ¿Quién era Amán? Un general que se hizo poderoso, muy poderoso. ¿Por qué el subtítulo dice Amán y Satán? Porque ambos, Amán y Satán, ambicionaron el poder y lucharon para tener poder. Ahora, leo Esther capítulo 3, versículos 1 y 2. Dice así: Después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Hamedata, Agageo, y lo honró, y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Te voy a explicar un poco el contexto. Amán, lleno de poder, ambicioso de poder, una vez que tuvo el poder, quiso que todo el mundo se arrodillase ante él. Pero allá también estaba el pueblo de Israel, temeroso de Dios. Y Mardoqueo, tío de Esther, líder del pueblo judío ahí, dijo: no podemos arrodillarnos delante de ningún ser humano. Ahora, en esta historia nosotros vemos vislumbre de lo que va a suceder en el fin. Porque antes de la venida de Cristo, surgirá un poder político-religioso que obligará a todas las personas a adorarlo. Pero el pueblo verdadero, temeroso de Dios y estudioso de su palabra, no se arrodillará. Adorará únicamente a Dios. Ese poder político-religioso distorsionará la Biblia, la ley de Dios. Colocará cosas que no están en la palabra de Dios y obligará a las personas a obedecer. Pero los hijos de Dios no se doblegarán, serán fieles únicamente a la palabra de Dios. Y eso provocará persecución. Así como cuando Mardoqueo no se arrodilló delante de Amán, Amán soltó la persecución encima de ellos, pena de muerte. El pueblo de Dios en los días finales también correrá peligro, a no ser que decida doblegarse ante ese poder político religioso. Pero si quiere ser fiel a Dios, tendrá que sufrir persecución. Y eso es profético. Dios, el propio Señor Jesucristo, en Mateo 24, anunció que en los últimos días los fieles hijos de Dios serían perseguidos. Ahora viene la quinta parte. Para esta hora has llegado al reino. ¿Por qué? Porque por esas circunstancias, mira, te aconsejo dos cosas. Lee el libro de Ruth y lee el libro de Esther. Son libros cortos, para que tengas una idea completa de todo lo que estoy hablando, porque yo no puedo comentar todos esos dos libros, el libro de Ruth entero y Esther entero, en el tiempo que tengo. Pero entonces, ¿qué pasa? Esther se casó con el rey. Y esa es una historia bonita también que no la voy a contar. Esther se casó con el rey. Esther era la reina, por eso le llamamos la reina Esther. Y Mardoqueo, cuando Amán soltó la persecución sobre el pueblo judío, obediente a la palabra, Mardoqueo le dijo a su sobrina Esther: Esther, para este momento has llegado al reino. Habla con el rey. Es que nadie hablaba con el rey, ni la esposa, sin el permiso del rey. Pero era urgente que Esther hablase con el rey para defender a su pueblo. Y en esas circunstancias es que Mardoqueo le dijo a Esther: para esta hora has llegado al reino. Aquí hay una lección interesante. ¿Por qué eres tú el general de la policía de tu país? Para esa hora has llegado al reino. ¿Por qué eres un ministro de algún ministerio en tu país? Para eso has llegado al reino.
¿Por qué has llegado a ser gerente de una empresa? Para eso has llegado al reino. ¿Para qué? Para ayudar al pueblo de Dios. Para ayudar al pueblo de Dios. Y yo conozco muchas autoridades políticas, civiles.